Eguerdion guztioi, dena pres, teknikoak ere esan digute aurrera egiteko beraz. Ekitaldi hasiko dugu, ekitaldi xumea izango da, ekitaldi azkarra izango da, dinamikoa, hori nahi dugu behintzat. Aurtengo Itzulia Basque Country 2026 edizio berri bat jokatuko da, apirilaren 6tik 11ra, eta Bergaran amaituko da Itzulia, Bergara izango da beraz, azken itzuli edo azken etapa horretako protagonista nagusia Antzuolan hasi eta Bergaran amaituko delako. Juan Mari, eguerdion, ongi etorri Bergarara. Eskerrik asko etortxeagatik. Esaten ebilen, guk gero itzulian izango gara, etapaz etapa, herri guztietan, hiri guztietan, ahotsa jarriko diogu etaparen amaierari, hasierari, taldeak aurkeztuko ditugu, eta gaurkoan tokatzen zaigu itzulia bera aurkeztea, eta Juan Mari Guajardo aurkeztea nola ez, Juan Marik berak egiten bai ditu, itzuli ugari, eta esan daiteke txirrindularitzaren ahotsa bera dela. Eskerrik asko, de verdad, Gorka. Un placer saludaros a todos. Gracias, verdad, también por acogernos aquí. Además, un año muy especial aquí en Bergara, por aquello de, sin duda, el 50 aniversario de Locacha. Bueno, de la Escuela de Ciclismo de Locacha, que tenemos aquí a buenos amigos. Está Félix, está, Boli, está todo el equipo también de la organización, que yo me imagino también les hará esa especial ilusión de lo que es este final de la Itzulia. Esto es el 11 de abril, vamos a disfrutar, yo creo que además de un fin de semana completo. La Itzulia no se resume solamente 6 etapas. El día 5 en Bilbo comenzamos ya con la presentación de equipos, el domingo por la tarde. Tenemos la crono, tenemos un final ahí apasionante también para concluir aquí en Bergara, así que vamos a disfrutar sin duda de los mejores ingredientes para este deporte único, deporte que nos une, que es el mundo txirrindulari, que es el ciclismo. Alaxe da bai, eta azteko agian kartela bera erakutsiko dugu, ezta? Kartel dotorea aurtengoa. Con Maite Rosende, que es la encargada además de ofrecernos este diseño, con pues el cartel oficial, ¿verdad? Que lucirán además. Alaxe da. Contaremos con todos los libros de ruta, también con toda la información, con todos los soportes, con todas las etapas, como no el color, ¿verdad? También de Euskadi, el color también de estos días, las montañas que van a ser protagonistas durante estos 2 días. Así que yo digo que lo vamos a pasar genial, ¿verdad, Gorka? Y sobre todo también que pongamos en valor, ¿verdad? A nuestros artistas, en este caso, a un artista de Donostiarra que este año ha sido la encargada de ofrecernos también este cartel y sobre todo la visibilidad de lo que es esta competición que llega a todos los rincones del mundo. Bueno, balaxe da, beraz, ekin gaitezen, ongi etorri Bergarako udal ordezkariak, alkatea, Gorka, oraindik ez. Zure txanda, gerora. Segida. Ongi 2 minutos, 2 minutu. Eusko Jaurlaritzako ordezkariak, badakigu Gipuzkoako Foru Aldunditik ere badatozela, babesleak ere ikusten ditugu, ongi etorri, alderdi politikoetako ordezkariak ere, ongi etorri guztiok, txirrindulari hoiak ere ikusi ditugu, Abraham Olano bere ikusi dugu, Omar Fraile bai ikusi dugu. Que se presente aquí, Abraham. Hori da, Roberto Laizeka ere horti dabil, eta gainerako jende guztiari ongi etorri. Az gaitezen beraz, eta azteko, Juan Mari, okeres banago, bideoa. Vamos a ponernos ahí en materia, ¿verdad? Vamos a disfrutar también de estas bonitas imágenes. Aquí está la promo de la Itzulia 2026. Etorri ziklismo zaleok itzulira. Listen to this fabulous riding by this pair. Eta lasterketa buruarekiko diferentzia ere 12 segundukoa bat egingo dute. Ciclistas, cabeza de carrera. 200 meters to go. It's going to be very, very close. I've got to tell you, Ollie's coming up here as well. Espera, que me ha parecido escuchar un aplauso. Sí, ya decía yo que vamos a escuchar un aplauso, ¿verdad? Ahora
Orain bai. Te has fijado, hemos escuchado la voz de Fermín Aramendi, Fermín Aramendi, que lo echaremos de menos, ¿verdad? También en la retransmisión de ITV, que ha sido la voz durante todos estos años, ¿verdad? También de Cirismo, junto con Xavier Usubiaga. Ya sabemos que junto con Xavier Usubiaga contaremos con Alfonso Arroyo, ¿verdad? Que toma relevo. Nunca mejor dicho, el argot ciclista, ¿verdad? Tomará el relevo también para continuar también con estas imágenes que, como decimos, recorren todo el mundo. Bueno, balaxe da, eta aipamen hori eginda, ibilbidea ikusiko dugu, etapaz etapa, aztertuko dugu, nolako izango da, aurtengo itzulia Basque Country, eta azteko aprilaren 6an Bilbon jokatuko da erlojupeko egingo dugu, Bilbo, 13,9 kilometroko erlojupeko. Ya, la contrarreloj individual para marcar las primeras diferencias, ¿verdad? De cara a la carrera. Regresamos además a esa crono, antes lo comentaba con Iker Amarica, 2021, disfrutamos también de la crono de Bilbo, de hecho con la victoria de Primož Roglič, entonces sin público. Este año confiamos, ¿verdad?, que el día 11 de abril contemos con muchísimo público para animar a esa victoria, la victoria de Primož Roglič en el 2021. Mínimas diferencias de cara a la clasificación, así que el Puente de la Salve, vamos a contar esa salida además desde Begoña, vamos a contar ese parque de Echevarría, ¿verdad?, que va a concluir la carrera. Veremos las primeras mínimas diferencias de cara a la clasificación general. Bueno, gaur ikusiko dugu ase gertatzen den, Primož agian etapa horretan favorito nagusi izango da. Primož Rogliček badaki zer den Euskal Herrian irabaztea, eta oso gogoko ditu gainera, hemengo errepideak eta saleak. Beraz, Primož ea sin duda, uno de los favoritos, ¿verdad?, para conseguir la victoria. Bigarren etapa, Nafarro aldera ingo dugu, Iruña, Mendukilloko Kobazuloa, Aralargo San Miguelgo mendatea, Helmugatik oker ez banago 20 kilometrora dago eta etapak 174 kilometro ditu. Y marcando además la subida también a San Miguel de Aralar por el tramo de, digamos, por el tramo de cemento. Tenemos en las cuevas de Menduquillo, que va a ser el primer final también que vamos a contar ahí en la round. Lecumberri, que ha sido durante varias ediciones también final de carrera. Pamplona e Iruña, que no va a coger a todos en la salida, al igual que el año pasado, que tuvimos un muy buen ambiente. Entonces, con ese final en Lodosa, veremos, ¿verdad? Porque ya es un final picando para arriba y confiamos ya que los que vayan a luchar por la victoria de la clasificación general vayan tomando, como se dice, posiciones. Oso ondo, Juan Mari, hirugarren etapa Bizkaia aldera ingo dugu, Bizkaian 2 izango ditugu jarraian, hirugarrena eta laugarrena, eta hirugarrena Basauri. Basaurin hasi, Basaurin amaitu, ia 3000 metroko desnibela izango du, metatua, eta oso etapa gora beratsua dela esan behar. 152 kilometro. Y ya con los ascensos a Barrerilla, Bikochgane, Sarasola y sobre todo también del buen recuerdo de Basauri, de la Itzulia Woman, que hace un par de temporadas tuvimos un final de etapa, también con un muy buen ambiente. Entonces era sábado, ganó Misa Bredebol, acilista del equipo ese de Worlds, y con Demi Bollerin consiguiendo la victoria. Así que un recorrido también atractivo, continuo sub y baja siempre, que es las características, digamos, también de la Itzulia. Alaxe da bai, laugarren etapa Bizkaian bertan, eta Basauritik oso gertu gainera, Galdakao, beste etapa gora beratsua, oso tipikoa Euskal Errepidetan, 3200 metroko desnibela, eta guztira 177 kilometro izango ditu. Y con una nueva versión, además, una nueva vertiente que, digo, entre comillas, se haya encontrado también Igor Antón ahí en Galdakao, que en el 96 vio ese final de etapa con la victoria de Francesco Casagrande, ahí con esa victoria conseguida el año... De hecho, que se llevó la victoria en la clasificación general, Francesco Casagrande en el 96 ganó ahí en Galdakao. Mismo final, además un nuevo paso, como decimos, un paso por la línea meta. El diseño exclusivo también de Igor Antón para hacernos disfrutar a todos los aficionados de cara al mundo de ciclismo. Como siempre decimos, con poquitas diferencias, porque lo importante es llegar a la última etapa con la emoción también de una clasificación general, de un maillot amarillo abierto. Eta Bizkaitik Gipuzkoa aldera ingo dugu, normalean gainera itzuliaren amaiera izaten den Eibarrera, eta Eibarren hasi, Eibarren amaituko da, 5. etapa, aprilaren 10ean izango da, ia 4000 metroko desnibela izango du, etapa gogorra, agian aurtengo itzuliko gogorrena, dudarik gabe, Urkaregi Helmugatik 13 kilometrora izango da, eta Urkaregik adibidez, erabaki dezake. Eso es, con Kravelin, 3.800 metros de desnivel, también que van a contar nuestros ciclistas en la etapa además con ese final en Eibar, ahí donde ganó Marc Fraile. Esto sé que siempre saludamos, que es un placer estar aquí con él, también que fuera ciclista del equipo Ineos y que ganó hace unas temporadas en esa misma línea de meta de Eibar, donde el año pasado ese mano a mano también que protagonizaron Joao Almeida junto con Henry Mas, así que confiamos también disfrutar de una muy bonita competición. Eta bukatzeko, azkenengo etapa hementxe Bergaran amaituko dena, Goizperren abiatuko da, Antzuolan, hemendik oso gertu, 6. eta azkena izango da, 135 kilometro, motza,
askarra, bizi-bizia segurazko eta gainera gogorra. 3000 metroko desnibela izango du metatua, beraz hemen erabakiko da, hemengo kaletan erabakiko da aurtengo itzulia. Juan Mari. Con Elosua, protagonista con Gorla, protagonista, último día, puede pasar de todo. Lo hemos visto en los últimos años, la voltereta también esa clasificación. Hacía muchísimo tiempo que Anchuola no conseguía, no acogía, digamos, un final de etapa de la Itzulia, la última vez 1986 con victoria para un italiano, Rossi. Y de hecho también, bueno, pues Anchuola tiene un recuerdo especial en Iñaki Lete. Yo tengo ese recuerdo cuando era pequeño, cuando iba con mi padre también a la Itzulia, a la Vuelta al País Vasco. Iñaki Lete era uno de los organizadores de la Itzulia, uno de los directores técnicos, y siempre se realiza también ese memorial que sirve para los ciclistas de la categoría sub-23. Y lo mismo que vamos a decir también aquí de Vergara, como antes decíamos, ¿verdad? Ese homenaje también a Locazza, año 2004, victoria de Alejandro Valverde. Esto es en la competición. Denis Menchov, que acabó llevándose la victoria en la clasificación general, y confiamos también tener, como decimos, hasta el último metro de la línea de meta, tener la emoción de la carrera. La verdad que está cargada de competición y sobre todo de altos. Asensio, Elosua, como decimos en 2 ocasiones, Azcárate y también Asensio muy cerquita de la línea de meta aquí en Vergara. Yo estoy convencido que el 11 de abril, hasta el último metro, vamos a estar ahí pendientes de saber quién va a ser el ganador final de la clasificación general. Bueno, eskerrik asko, Juan Mari. Menchov, Valverde, pentsa zenbadakien gizon honek, txirrindularitzaz, eskertzen da, Juan Mari, benetan. Eta orain Gorka Artola Bergarako alkatearen hitzak entzun nahi ditugu. Gorka, nahi duzunean, eskerrik asko. Eskerrik asko, Gorka. Eskerrik asko izo, nik emozio informal punturi eskatetaz kanpo igotzen saiatu nahi zenian indot, gero formalismora sartuko naiz. Errua baina neri esan da, Ez, uste dute. Bueno, esan dako moduan, eskerrik asko, bai Juan Mari eta Gorka, izarrera hau emotarren, eta uste dute guretako, aizatu zen moduan, Bergaran bukaera daukan itzuli hau bertan aurkezteko aukera eukitzea sekulako plazerra dala. Guretzat dudarik horre ondisa txirrundularitza eguteiko proba garrantzitsua bat aurkeztea, baina esaten eman moduan, berezi xaboa ondio, azkenengo etapa, Bergaran bukatuko dala jakinda. Bergatik oso argi dauko Euskal Herriko itzulisa ez dala bakarrik kirol maila goreneko ikuskizun bat, eta askoz gehiago dala, gure herrixan eta Euskal Herrixan nortasuna, kultura eta balioak mundura zabaltzeko aukera edarra dala. Itzuliak sortzen dozku, etxeko zein nazioarteko jarripenak Bergara, Debagoiena eta Euskal Herrixa mapan kokatzeko aukera, gure paisaia, gure historia eta gure jendia mundu osoko ikuslien gana eramanez. Eta hori dana dudabarik, harrotasun iturri bat da guretzat. Eta itxatzen zinuen moduan, badukagu mende erdi urren importante bat, baina Bergan beste batzuk badozkago aurten, eta uste dut itxatzeko adiela, 76ko urte hori oso emankorra esan zela ez, eta badago Bergaran presentzia berriz eukizan alkatein mugimenduaren 50. urte urrena Australian, edo eraikin hontan bertan kokatzen den UNED Unibertsitatean 50. urte urrena. Baina gorkoi lotuta esaten duzuen moduan, Lokatza bari segurasko gaur, ez gineke hemen egongo, eta eren 50. urte urren hori ustot aitzatzeko, eta ibilbide hontan guztian indako lana eskertzekoa dala. Usto Lokatzak sekulako lana izan da dela, bai txirrindularitzan oinarrixak eraikiz eta sendotuz gure herrixan, egunerokoan kirolan balioen gainean, eta esfortzua, disiplina eta laguntasuna bestiak beste oinarri hartuta, sekulako neskamutiko pila batekin lana inez, eta ustot oso eskertuta egon bihula, herri moduan eta txirrindularitzan ikuspegi osotik, bez? Eta ez nuke astu nahi txirrindularitza zaletasun hori, uste dut Bergarak eta inguruko herrixek badaukela sekulako txirrindularitza zaletasun tradizinua, eta baitxa itxatu nahiko nuke Lokatzan aurretik bezaletasun hori egon bat zegoela, ez? Eta horren frogabetako bat bada, Gorla itxatu duzue, baina Gorlako igoera froga bera, Lokatzaren sorrearen aurretiko froga bat izatiaz. Gero erak testigu hartu zeben, eta gaur egun be Lokatza bera antolatzen dau, eta sekulako ekarpena itzen dau horbe, baina itxatzekoa da hori, uste dut, eta itzuliak berak ala esan dau, 100 urteko historia daukan froga batek, txirrindularitza zaletasuna gure herri hontan aspaldiko kontua dela. Eta bukatzeko azpimarratu nahiko nuke hoize, gure hau artean eukitziak aukera emoten dozkula Bergara Euskal Herriko txirrindularitzan epizentro bihurtzeko egun batez, eta aukera paregabia dela guretzat eta ardura eta ilusio handiz hartzen dugula erronka hau. Eta eskerrak emoten bukatu nahiko nuke, bai antolatzaileei, egun hortan
lan pila bat ingo den voluntarizio eta erakundako kidiei, eta bereziki gaur hemen zaeten danoi. Ongi etorri Bergarara eta gozatu zigun denak itzuli hontaz. Mila esker. Eskerrik asko, Gorka, Bergarako alkatea. Juan Mari, zerbait esan nahi zenuen. Bueno, además, con la subida a Gorla, es que está Omar Fraile también que ganó la subida a Gorla, es verdad, que desde el 75 es una prueba de referencia. Alberto Fernández, Carlos Sastre, yo creo que tiene poquitas carreras a nivel internacional en palmarés. Alberto Contador, Joaquín Purito Rodríguez, también que ha conseguido la victoria. Juan Magarate, Mikel Landa, también ganador de la subida a Gorla. Aymar Tadeo, que ha ganado este año y confiamos, ¿verdad? También sea ciclista profesional. Yo, poquitas carreras tienen, como decimos, Gorka, también ese palmarés de la subida a Gorla, que este año ha vuelto a celebrar también esa edición tan especial. El mal tiempo me parece que les acompañó y con victoria de un navarro. Además, tenemos que sacar pecho, como ese Marta Bedeo, que confiamos el año que viene sea también ciclista profesional, que milita las filas del equipo Cortizo del Club Ciclista Padronet de Galicia. Bueno, balaxe da bai. Esperamos. Ikusiko dugu, baina Gorlagia da referentea dela, gaur egun elite mailako txirrindularientzat, lasterketa garrantzitsua delako, eta nola ez, Lokatza aipatu dugu, eta Lokatza ere 50. urte horretan presente izango da urtengo itzulian. Mila esker, eta aurrera egingo dugu, orain Javi Riañoren hitzak entzun nahi ditugu, itzuliko zuzendaria, Ozetako zuzendaria, mesedez Javi, zurea da hitza. Es la cabeza de referencia, digamos, de todo el equipo humano que se encarga de organizar también esta prueba. Así que Javi, que tomó el testigo hace 2 años, además de Julián Eraso, que también está aquí con nosotros. Sí. Eskerrik asko, sí, eskerrik asko. Bueno, eguerdi on danori. Primero agradeceros a todos los asistentes, Gobierno vasco, diputaciones, ayuntamientos que nos cogen esta Itzulia 2026, representantes de grupos políticos, patrocinadores, colaboradores y amigos, que así como a la gente que por motivos de agenda no ha podido asistir a la presentación de esta edición de la Itzulia Basque Country. Daros las gracias a todos por haber venido. Que sin vuestro apoyo y vuestra confianza, este proyecto no sería posible, que nosotros consideramos y queremos que la Itzulia y las carreras de Euskadi sean proyectos de país y que sean una realidad en el presente y en el futuro, y que podamos un poquitín relanzar todos estos proyectos entre todos lo más alto posible que podamos. Yo no tengo nada más que deciros, que daros las gracias, eskerrik asko, por haber venido. Eskerrik asko, Javier. Eskerrik asko, ¿verdad? Que cada vez es más complicado, ¿verdad? Hacer también lo que es organizar pruebas de estas características. Estar en el World Tour supone la excelencia máxima a nivel por supuesto, de recursos, a nivel de seguridad, que es muy importante, con la chancha, muy importante también con Guardia Civil de Tráfico, que nos acompaña en el día de hoy, velando por la seguridad de un pelotón internacional que cada día va más rápido, cada vez tiene, eso es, la localidad más dificultades para coger, digamos, la salida, la llegada, los pasos. Eso es las motos enlace, que tienen un papel, como decimos, fundamental para lo que es el éxito de esta prueba, que como antes decía además Javier Riaño, que es, yo creo que es mostrar un país, mostrar también lo que es Euskadi, lo que es la afición, lo que es un recorrido excepcional. Halaxe da, eta esaten da Euskal Herria dela txirrendularitzaren herria, eta askotan, eta bereziki itzulian hori erakusten da, eta mundu guztian ikusten da gainera. Eta etengabe antolakuntzatik, eta Javier Reini esan dugu hemen, aldaketak egiten ari dira, berrikuntzak egiten ari dira, itzulia gero eta hobea, eta erakargarriago bilakatzen, eta aurten ere berrikuntzak izango ditugu. Red Bull kilometroa sortu bai da, eta bonifikazioak izango dituen kilometroa izango da. Es una de las novedades. Lo vimos el año pasado en el Giro Italia, va a ser la primera competición que vamos a contar también durante esta temporada, que va a contar ese kilómetro Red Bull, nuestros ciclistas. Es verdad que estamos habituados a las bonificaciones en la línea meta, 10, 6 y 4 segundos a los 3 primeros clasificados. Estamos acostumbrados también a lo que son las bonificaciones en los sprints intermedios, pero en este caso 1 kilómetro de recorrido que van a contar también nuestros ciclistas para sumar bonificaciones de 6, 4 y 2 segundos. Esto hemos visto además en el Giro Italia, como le da vistosidad, ¿verdad?, también a la prueba. Están ubicadas en las
5 etapas en línea, lógicamente no tenemos ahí la contrarreloj individual, pero están pues ubicados además los sprints intermedios, el kilómetro Red Bull, en puntos estratégicos de la carrera para que también a nivel táctico, a nivel, digamos, de los ciclistas intenten sumar. Ya vemos que las diferencias cada vez son menores y confiamos también que forme parte de un bonito juego y sobre todo dar las gracias a una firma como Red Bull, tan implantada además en el mundo del ciclismo, actualmente con uno de los mejores equipos del panorama mundial, que forme parte también de lo que es la familia de la Itzulia. Así que bienvenido Red Bull, kilómetro Red Bull. Alaxe da, eta berrikuntzen artean, eta lehen, okeres banago, ez dakite esan dugun, baina Nafarrako etapan, Mendikuileko Kobasuloko etapa horretara, kotxez joatea ezingo da. Importante. Hau da, garrantzitsua eta uste dut ez dugula esan, baina debekatuta izango da, kilometro bat eta erdi aurretik errepidea itxiko delako, eta hortaz, sale guztiei uste dut kilometro eta 200 metro, 300 metro besterik ez direla, 6 minutu, okerrez banago, olako kontrolatuta dagoela. Que ha tenido buena idea, Ozeta ha tenido buena idea, Javier Riaño, para que el último kilómetro y medio de la etapa de Mendiquillo lo tengamos que hacer andando. Esto es porque ha pensado en nuestra salud, al fin y al cabo. Eso es que subamos andando, porque es verdad, también la dificultad que supone acoger toda la infraestructura. Dice, bueno, pues esto es para que todos los aficionados que os queremos en la línea meta, ¿verdad? Que os queremos en la línea de salida, que es imprescindible el apoyo del público, el apoyo también de popular, los aplausos, los ánimos, pero eso es que por un día que hagamos deporte no nos va a pasar nada, ¿verdad? Alaxe da, Juan Mari, hori da. Beraz, hori berrikuntza moduan, etapa horretan beraz, oinez joan beharko garela etaparen helmugara edo amaiera horretara. Beste berrikuntza esan dugu, Red Bullena, eta azkenengo berrikuntza handiena hemen amaitzen dela, eta 6 barren. Hori ere, garrantzitsua da, eta nik uste aipatzekoa dela gaur Bergaran gauden honetan. ¿Qué te parece si le ponemos un poquito de música, Gorka, también a lo que es esta presentación, ¿verdad? Vamos a recibir también aquí a Jon Andoni Moreno, que nos va a acompañar, le va a poner la música, digamos, con lo que es Volveré, Itzuliko Naiz, ¿verdad? Va a ser la sintonía oficial también de la Itzulia 2026, así que cuando tú quieras, Jon Andoni, ¿verdad? Que te recibimos aquí con un aplauso enorme. La música imprescindible, siempre ligada al deporte, como no, también la Itzulia 2026. Behin irakatzi zenidan benetako unibertsoa, kanpora edatzen ez dela eta barrera handitzen omen dela. Gauza txiki eta arruntenak ezoikoak bilakatzen gaituztela. Gauza txiki eta arruntetan kabitzen dela unibertsoa. Itzuliko naiz, barnean dara bada korapioa desegiten dudanean. Itzuliko naiz, arriz beterik duda, motxila pisutxua guzti susten dudanean. Itzuliko naiz, zeru askorri dago gure aztarna ditun ondartzortara. Behin irakatzi zenidan pertsona zaurgarri bat, erakargarri bilakatzen dela bere juntasunak onartzerakoan. Esentzia argirateratzen dela itzalak bezarkatzerakoan. Esentzia argirateratzen dela gauzak kontrolpean ez daudenean. Itzuliko naiz, barnean dara bada korapioa desegiten dudanean. Itzuliko naiz, arriz beterik duda, motxila pisutxua guzti susten dudanean. Itzuliko naiz,
askori dago gure aztarna ditun ondart zortara. Itzuliko naizi, itzuliko naizi, itzuliko naiz. Itzuliko naizi, itzuliko naizi, itzuliko naiz. Itzuliko naiz, barnean daramadan korapiloa desegiten dudanean. Itzuliko naiz, itzuliko naiz, itzuliko naiz. Argiz beterik ura, motxila pisutsua, guzti susten dudanean. Itzuliko naiz, itzuliko naiz, itzuliko naiz. Zeru askorri dago gure aztarna ditun ondart zortara. Itzuliko naizi, itzuliko naizi, itzuliko naiz. Itzuliko naizi, itzuliko naizi, itzuliko naiz. Itzuliko naiz, itzuliko naiz. Argiz beterik da motxila pisutsua, guzti susten dudanean. Itzuliko naiz, itzuliko naiz. Itzuliko naiz, zeru askorri dago gure aztarna ditun ondart zortara. Joder, Jon Andoni, no te quiero ni decir si nos llegas a pillar a las 3 de la mañana. Sí, es verdad que a las 12:30 del mediodía nos cuesta un poco más, soltarnos, pero a las 3:30 de la mañana, vamos, con palmas y todo, te hubiésemos seguido. Itzuli, itzuliko naiz. Bueno, ez da erronka makala, kantuan jartzea auditorio hau gaur, goizean, Euskalduna bakitzu gorra hortan, ez garela samurrak, ez da. Bueno, Jon aipatu, bueno, hala aurkeztu zaitugu, itzuliko naiz kantua, Momak da taldea, ez dugu Momak aipatu. Eta, bueno, nola sortu zen ideia, nola jaso zenuten proposamena, konta iguzu pixka bat historiaren, intrahistoria, barruko kontu hori. Bai, bueno, berez abestiaren izena itzuliko naiz da, eta pentsatu genuen, bagian itzuliarekin bat egin zezakela, ezta? Berez abestia gauza bati buruz hitz egiten du, bueno, gure itzalak besarkatzeari buruz, iluntasunak besarkatzeari buruz, eta esentziarea bueltatzeari buruz, eta nik uste hor egiten dula bat, apur bat, txirrindularitzarekin, erronka konstante bat delako, erresilientzia konstante bat, eta, bueno, izen buruaz aparte, guzti hori, nik uste, bi mundu horiek batzen ditula. Apur bat, kultura eta musika eta kirola bai. Bueno, mila esker, Jon, orain... Bai, nik gonbidatu nahi dut jendia bai, bueno, hau bertzio akustiko bat izan da, berez talde guztia ekartzeko asmoa genekan, baina, bueno, nora aurkezpen sumea denez eta bar, pentsatzen genuen beharrezkoa zala zuzeneko bat egitea, holan akustikoan behintzat, orduan gonbidatzen zaituztet, abesti talde guztiarekin grabaketa entzutera, bai? Hala seguimos dugu, mila esker, zuri Jon, mila esker. Eskerrik asko, de verdad, Jon Andoni. Yo creo que va a sonar muy bien, además, durante todos estos días, cuando estemos ahí en la Itzuli, ¿verdad? De la presentación de nuestros cordones, en la línea de salida, cuando estemos también en la línea meta, preparados para la ceremonia protocolaria, va a sonar, y esto es Jon Andoni, eskerrik asko, sobre todo, y a disfrutar, como no, también con este mundo txirrindulari. Bueno, baina kantua entzun da, bigarren urtez jarraian gainera, igaz ere izan genuen, kantu ofiziala, itzuliak izan zuen kantu ofiziala, urten bigarren goz, eta beraz hori, zuk esan duzu moduan, etapa entzungo dugu, bai hemen Bergaran segurazki, azkenengo egun horretan ere, dagoeneko ordurako, Juan Marik eta nik abestia buruz jakingo dugu, seguro. Yo os aseguro que no voy a cantar, de verdad, os aseguro, porque ya con la lluvia que cae en estos momentos aquí en Vergara va a ser suficiente. Porque bueno, yo sí canto nieva, o sea que vamos a dejarlo ahí, que vamos a tener buen tiempo, de verdad. Orain txirrindulariak ezagutuko ditugu, taldeak ezagutuko ditugu, guztira 22 talde gerturatuko bai dira, Euskal Herriko errepidetara, Euskal Herrira, horietatik 16 dira goi mailakoak, UCI World Team
kategoriakoak, eta beste 6 UCI Pro Team taldekoak izango dira. Beraz, Juan Mari, has gaitezen nahi baduzu. Bai. Zerbait aipatu nahi. Completamos edo además, dagoeneko, eso es, con 154 corredores, ¿verdad? Que vamos a tener, como dice además también Corca, tendremos el primero de los equipos. Hori da, Loto Intermarché, Bélgica Equipo aldera de ingo dugu. Bélgica, efectivamente. Bueno, sabemos, es verdad que a estas alturas es difícil saber exactamente qué corredor vamos a contar en la Itzulia, pero estamos seguros también que vamos a tener una muy buena participación. Y vamos avanzando ya corredores que vamos a tener, por ejemplo, el equipo Loto Intermarché. Yo creo que para los aficionados del mundo del ciclismo poquito a poco suena el nombre de Jarno Vidar, que es un ciclista belga de solamente 20 años. Esto es un corredor que bueno, también es todavía tenemos que saber y conocer el camino que va a tener, pero es un campeón de Europa y también ganador, entre otras, de la clasificación general de la Ronda del Isai, y que en Bélgica tiene mucha esperanza también que pueda ser un corredor que vaya a marcar los próximos años. Así que será uno de los nombres del equipo Intermarché, Lotto, el equipo Lotto Intermarché de Bélgica. Alaxe da, beste talde bat, Unox Mobility, norvegiarrak dira hauek, eta besteak beste, Kort Nielsen, voltan irabazla izan dugu, aste honetan. Exacto, además acaba de ganar la Vuelta a Cataluña, suma 6 victorias de etapa a la Vuelta, Magnus Cornelsen, además también de ganar para él en el Giro de Italia, en el Tour de Francia, es de los ciclistas sin duda carismáticos, con su mustache, con su bigote, inconfundible, uno de los ciclistas además queridos ahí en el pelotón, pero también estaremos muy atentos a un corredor que fue top 10 el año pasado de la clasificación general de Giro de Italia, del Tour de Francia, mejor dicho, Tobias Johannessen, el equipo 1X de Noruega. 1X, como dicen ellos. Unox, beste talde bat, Herberetara ingo dugu, Team Bisma Lisabaik, kasu honetan Bindogar ez da hemen izango, baina buruan Bruno Armirail, frantziarrak, badaki Euskal Herrian bikain aritzea zer den. Es de Bañés de vigor, además. A Bruno Armirail, que es el actual campeón de Francia. Estoy convencido, campeón de Francia de contrarreloj individual, así que lo lucirá en la etapa de Bilbao, y confiamos también en Ben Tullet, este corredor británico, para realizar una buena actuación en lo que va a ser la clasificación general. Así que son dos de los nombres de uno de los mejores equipos, el equipo Bisma Lisabaik. Beste talde bat, Britania handikoa oraingoa, Ineos Grenadiers. Con Andrew August, y nos gustaría también contar con Omar Fraile, y que está para correr, y también con Jonathan Castroviejo. Así que nos encantaría, ¿verdad?, contar también con nuestros dos ciclistas vizcaínos. El equipo de Ineos Grenadiers en los últimos años, además de conseguir victorias con Carlos Rodríguez, hemos visto también con Michal Kwiatkowski, que en principio estaba a la salida. Creemos que no va a llegar a tiempo, el ciclista polaco que fuera ganador también de la clásica Donosti después de una caída hace muy poquito, pero seguro también que es uno de los equipos competitivos, ¿verdad?, de panorama mundial. Estatu batuetara ingo dugu orain, Education First taldea, Easy Sport, eta talde horretan badugu euskaldun bat, Gasteiztarra, Markel Beloki. Es la tercera participación que tendremos para el ciclista alavés, Markel Beloki. El año pasado vimos a Ben Gili brillando en la Itzulia, en ese final que teníamos en Guernica. 2 meses después ganó etapa del Tour de Francia, Ben Gili, el ciclista irlandés, también que nos gusta por su combatividad, sabe lo que ganar también en el Giro de Italia, y será además también de la partida el próximo 5 de abril, en lo que va a ser la presentación de equipos, 6 de abril, en Bilbao, lo que va a ser la Itzulia 2026. Euskaltel Euskadi, horrengo taldea Euskal Herriko ordezkaria, gainera aurten euneko euskalduna, txerrendulari guztiak baditugu hemengoak. Bueno, yo creo que la responsabilidad para todos ellos, sabemos que están, hace poquito han conseguido ya estrenar su palmarés en esta temporada con Axel Van der Tú, como dices, va a ser todo equipo euskaldun. Ayer Iker Amarica hizo la presentación también de la camiseta, esa marea naranja, ¿verdad?, que van a lucir 25.000 camisetas que van a repartir para todos aquellos aficionados que estén con nosotros, además con ese lema desde el primer latido hasta la cima. Así que en principio, Jon Aguirre, vamos a contar con Mikel Vizcarra, Txomi Juaristi, estará Jonathan Lastra, tendremos a Nicolás Alustiza, que debutará este año en la Itzulia, con Gotxar Martín e Iker Mentegui. Confiamos también en la acción, ¿verdad?, de nuestro equipo Euskaltel Euskadi. Alaxe da bai, Nafarroatik beste talde bat, hau euskalduna, Caja Rural Seguros RGA. El lujo de contar con un equipo que este año ha recibido la invitación para disputar el Tour de Francia. Entonces, yo creo que es un premio a casi 40 años, además de patrocinio, con también representación vasca. Tendremos ahí a Julen Arriola Bengoa, estará también Alex Díaz, ciclista guipuzcoano. Contaremos también con Joseba López, ciclista alavés. Un poquito de todo, la combatividad y sobre todo el lujo de premiar una firma que con esa fidelidad nos viene acompañando durante tanto tiempo en el pelotón internacional. Beste talde historiko horietakoa, Cofidi izango da, frantziarrak hauek, eta talde horretan, talde buru, Jon Izagirre. Bueno, además, en la despedida, ¿verdad?, de ciclismo profesional de Jon Izagirre, yo creo que tiene que ser un homenaje de 6 etapas a nuestro ciclista de Ormaiztegui.
ganador en 2 ocasiones de la Ichulia, que fuera ganador de etapas Giro Italia, Tour de Francia, la Vuelta. Último año que vamos a contar con el corredor en equipo Cofidis. Es su digamos, última temporada, digamos, como ciclista profesional. Qué buen recuerdo de su victoria además en Hondarribia. Qué buen recuerdo también de su victoria en Arrate, esto es, con Johnny Izaguirre, que estará bien acompañado también de Alex Aramburu, que sí ganó la etapa de Beasain el año pasado y también que hace unos años ganaba en Sestao. Así que 2 guipuzcoanos en el equipo Cofidis. Tudor Porro Cycling Team, Suiza aldera joango gara, eta talde honetan gainera ezagun bat, Julian Alaphilippe, txirrindulari handia. Es de los ciclistas también muy queridos, siempre amable, campeón del mundo en 2 ocasiones. Ganador en el Tour de Francia en 6 ocasiones, también con victorias en la Vuelta, con victorias en el Tour. Ganador en la Ichulia en 4 ocasiones, la última la conseguida también hace unos años en Viana. Con, bueno, sin duda, uno de los ciclistas carismáticos, que siempre es agradable ver porque tiene legión de seguidores también, Julian Alaphilippe. Euskal Herrian sale asko ditu Alaphilippek eta alaxe izaten da, gainera, etapaz etapa, zenbat jende arduratzen den beraren gana. Beste talde bat, Alpecin Premier Tech. De momento también ahí, nos acordamos de hace 2 años que ganaron nada más en Alsasua con Quinta Germans. En este caso la apuesta puede ser un canadiense, Hugo Hull, ganador de etapa en el Tour de Francia, como hombre representativo también del equipo belga. Beste talde bat, eta ja hauek guztiak izango dira goiko kategoriakoak. Bahrein Victorious, Bahrein-darrak, eta talde honetan buruan dator Pello Bilbao, Gernikarra. Qué homenaje recibía el año pasado, además, Pello Bilbao. En el año de la victoria en Guernica, además que él fue el diseñador, además de ese recorrido, también de los ciclistas queridos, de los corredores también que sabe lo que ganar, además en Amurrio, en la Ichulia, con victorias en el Tour de Francia, con victorias también en el Giro, un equipo también que nos va a presentar a Antonio Tiberi, corredor que puede jugar una buena, digamos, una buena actuación en la clasificación general y sabe lo que es ser top 10, de hecho, la general de Giro Italia. Bai, arazi da sekulako omenaldia jaso zuen igaz Gernikarrak Peiok eta onkitu zen gainera. Dotore izan zen. Herberetara egingo dugu. Team Picnic Post NL. Con Wagen Bagil, también corredor francés, ganador en el Tour, ganador en la Vuelta, también de los ciclistas súper combativos, ahí donde está el equipo Picnic Post NL, que viene de los Países Bajos. Beste talde bat, Espainiarra honako hau, Movistar Team, hauek ere klasikoak azken urteetan, itzuli guztietan, eta gainera Euskal Herrian badakite lan ona egiten. Con Kian Ucdebrox, el belga, también de los ciclistas jóvenes que contamos en el programa internacional, tiene solamente 23 años. Kian Ucdebrox, hasta el año pasado corriendo en el equipo Bima Isabel, y ha sido de los grandes fichajes que hemos contado en la temporada. Y además, hace poquito estuve con Kian Ucdebrox y dice, tengo los ojos puestos en la Ichulia Basque Country, así que veremos si le sonríe la suerte y lo podemos ver también competitivo al ciclista belga. Nafarro aldera ingo dugu, ekipo Kern Pharma, hauek ere azken urteetan lan izugarri egin dute, tamalez baina urten izango da Kern Pharmaren azkena. Están siendo además súper combativos en la Vuelta a Cataluña. Iñigo Losegui, vamos a contar ahí con un ciclista de Ciervana, vamos a contar también con Unai Iribar, nuestro ciclista guipuzcoano, esa representación también de ciclistas vascos para intentar conseguir una firma también que vamos a despedir, ¿verdad? Del campo profesional equipo Kern Pharma, un equipo que se ha ganado el cariño de todos nosotros por ese trabajo de base, con el equipo Lizarte en su día, el equipo Finisher y actualmente el equipo Kern Pharma, así que deseamos lo mejor, ¿verdad? Para el equipo de Juan Joroz. Hala izan dadila, eta beste euskaldu bat, izango dugu Ander Okamika, kasu honetan Burgos, Burpelet BH taldean. Bueno, como dices, nuestro corredor del Equitio, un año más que vamos a contar además ahí disputando la carrera. Esperemos que el equipo Burgos Burpelet BH disputará la Vuelta, están disputando las grandes clásicas. También es otro premio, yo creo, al trabajo que vienen desempeñando durante tantos años. Eta agian, dagoeneko favoritoen artean izango den horietako txirindulari bat, aurkeztuko dugu, talde honetan izango bai da, Declathlon, CMA, CGM Team, eta bera Paul Seixas. Es el ciclista del momento. Es verdad, que tiene solamente 19 años, pero esa ola también de ciclismo internacional, especialmente de Francia, apunta Paul Seixas. Él cuenta con solamente 19 años. Va a ser la primera vez que vamos a contar con él en la Ichulia. Todo el mundo habla de él, ¿verdad? A nivel también internacional y confiamos, pues, y sobre todo tenemos que agradecer que haya elegido también la Ichulia para, bueno, intentar dar ese saltito. Este año ya ha ganado en pruebas como la Vuelta Ciclista al Algarve. Ha luchado mano a mano con Juan Ayuso, que será también de la partida. Así que Paul Seixas junto con Mathieu Richitelo, que no nos tenemos que olvidar también que el año pasado ocupó la 5ª plaza
en la agenda de la Vuelta, este ciclista estadounidense que también será de la partida, otro de los ciclistas jóvenes aquí, el equipo Decathlon. Bueno, kontutan hartzeko, talde hau Decathlon, eta Paul Seixas eta Richie Telo, biak ala biak bikain ibiliko direlako. Alemania aldera ingo dugu, Red Bull Bora, Hans Grohe. Con Aimar Echeverría vamos a tener un ciclista guipuzcoano, también que el año pasado ya ganó la Vuelta Ciclista a Castilla y León. Yo creo que además tiene opciones para realizar una buena acción también con ese recorrido, especialmente ahí con esa etapa. Es verdad que la parte final, digamos, ahí de ese final también que van a tener nuestros ciclistas en Galdakao, porque no le puede venir bien. Y como no, hay que destacar otros ciclistas que siempre que está aquí en Euskadi, siempre da las gracias a todo el público, a los aficionados, que es Primož Roglič, ciclista esloveno, ganador en 2 ocasiones de la Itzulia, antes apuntábamos, ganador en Bilbao, esto es la última crono, ha ganado en 2 ocasiones en Bilbao, y la Itzulia además en la jornada inaugural, y por supuesto también ganador de la Vuelta, sin duda de los ciclistas también queridos por la afición vasca. Bueno, veteranoen artean, bere izango da dudarik gabe favoritoa, baina badirudi gazteen artean jokatuko dela, eta beste gazte bat Lidl Trek taldean izango da, talde Amerikarra, Juan Ayuso, Espainiarra, bertan, eta hemen ere beste txirrindulari oso ezaguna, Quinn Simmons. Es que contamos ahí con 2-3 corredores, como dice el Gorka, ¿verdad? Dentro del equipo Lidl Trek, con Juan Ayuso, ganador de la Itzulia en el año 2024, cambio de equipo, eso también sirve de motivación. Sabemos que sufría una caída en la pasada edición de la Pariniza cuando marchaba con el maillot de líder de la clasificación general. Sabemos también que va camino ahí a la recuperación, así que confiamos que esté con nosotros en Bilbao dentro de menos de 10 días. Además, prácticamente 2 semanas. Cuenta atención con Matías Eskelmioso Jensen. Veremos si tenemos ahí claro, ¿verdad?, quién puede ser el líder de la formación. Matías Eskelmioso Jensen lució el maillot de líder de la clasificación general de la Itzulia. También ha sido, bueno, top 5 de la clasificación general de la Vuelta. Un equipazo el equipo Lidl Trek. Arabiar, Emirerri batuetatik, beste talde handi bat, UAE Team, hau da talde handiena, gaur egungo tropelean, eta bertan dugu beste favorito nagusia, mexikarra, Isaac del Toro. El mejor equipo del mundo, el UAE Team Emirates, como dices, con el mexicano Isaac del Toro. En el 2025 conseguía el maillot de mejor joven en la clasificación general. Este maillot de Guipúzcoa Quirola, que es el maillot azul, que en la Itzulia distingue al mejor joven de la clasificación general. Tenemos a Brandon Manlalti, que él sabe también lo que es estar ahí en buena actuación también en la carrera. Contaremos con un navarro como es Igor Arrieta. De Huarte Araquil, tenemos un final además en Menduquillo. No sé si le dejarán, ¿verdad?, la oportunidad también de luchar por una buena posición allá en casa, ahí en la línea meta, ahí en la zona de Larraun. Nafarrak indarra daukan eta aurrean egoteko aukera duen. Beste talde bat, orain Frantzia aldera, Grupama FDG United. Con Guillaume Martin, el ciclista también que ha brillado él también en la Vuelta. Esto es que fuera mejor escalado de la Vuelta. Cordor, que buscará también una buena opción, una buena clasificación general. Y sin duda también de los ciclistas que contamos ahí en el pelotón, es el filósofo, como decimos también, del pelotón internacional, Guillaume Martin. Eta azken bigarren taldea, XDS Astana Team, Kazajstandarrak, hauek ere. Ibas a decir de aquí al lado, de Kazajstán. Ez horren beste, baina bai, esan behar nuela, aurten sekulako denporaldia egiten ari dela. Bueno, es un muy buen equipo, como dices, muy buen equipo. Es verdad que los nombres que van a sonar desde Clement Champouchan, que es uno de los ciclistas también que ha ganado la Vuelta. También vamos a contar un vencedor de etapa en el Giro Italia. Lorenzo Fortunato, ganador, no en una etapa cualquiera, ganador en el Zoncolán. A Sergio Higuita, que ganó una etapa en Amorebieta ya hace unos años de la Itzulia. Contaremos también con Simone Velasco, vamos a contar también con Escarone. Estaremos con Harold Tejada, que ha estrenado también su palmarés hace muy poquito la Pariniza. Decimos un equipo XDS Astana con varios nombres también a seguir durante los 6 días. Eta azkenengo taldea, Belgikarra, Soudal Quick Step, eta bertan, beste euskaldun txirrindulari bat, handi bat, Mikel Landa. Carismático donde los haya, ¿verdad? A Mikel Landa, este año lo hemos visto también ese debut en la Volta a Cataluña. Ganador ahí en Barambio, también ahí en Amurrio, también para nuestro ciclista, ¿verdad?, a la vez. Esto es también para Mikel Landa, con Maximilian Schachmann, el ciclista alemán que el año pasado se anotó la jornada inaugural en Vitoria, en Gasteiz. Ganó en Zumárraga también hace 2 años la crono, también ganó en Arrigorriaga, ganó también ahí un final de etapa. Bueno, pues son buenas referencias los que vamos a contar también del equipo Soudal Quick Step con Mikel Landa, que en principio vamos a contar también como dorsal número 1. Bueno, eskerrik asko Juan Mari Txaloberoa merezi du eta masterclass honegatik. Eta aurrera ingo dugu, orain bai, bideo batekin gainera, maiotzak ezagutzeko momentuare iritsi delako.
los maillots oficiales, Gorka, que van a lucir. Tenemos que dar las gracias lo primero a Sabadell, que nos ha acompañado durante 14 años, ¿verdad? También de la Itzulia, en este caso el relevo en el maillot amarillo, el maillot de líder de la clasificación general, que va a corresponder a Basque Country, lógicamente también con Gorka, que nos va a acompañar y que en unos instantes va a ascender también a este escenario como maillot de líder de la clasificación general, maillot amarillo, diseño de Gobi. Vamos a contar con el maillot de la montaña, segundo año consecutivo. Basotti Fundación nos acompañó en la Itzulia Woman, nos acompaña también en la Itzulia masculina. El maillot verde de la clasificación por puntos con Guipúzcoa Kirolak y el maillot joven, estos de maillot azul. E ITV también, que como decimos con esa señal a nivel mundial, patrocina ese premio especial a mejor joven. Hay que dar las gracias a Echemar, ¿verdad? Con ese premio por equipos, premio también de la clasificación de la combatividad y, como no, con Equinoccio Viajes, Equinoccio Vidaya, con ese premio especial también a la escapada más larga. Eskerrik asko, Jo Mari, alaxe da, horiexek guztiak izango dira egunez egun banatuko diren maiotak, eta hemen apirilaren 11an banatuko ditugun maiot guztiak, horitik hasita eta taldekako eta euskaldunaren maiotera arte, guztiak garrantzitsuak eta eskertzekoa da, nola ez, babeslek egiten duten esfortzua. Hori esan da, sariak ere aurkeztu behar ditugu edizio honetan, sariak. Los premios que hemos visto, ¿verdad? También que hemos visto ahí con los maillotes oficiales, y así yo creo que es el momento de recibir aquí a Gorka Iturriaga, que es el director de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco, Eusko Jaurlaritza, así que eskerrik asko, Gorka. Bai, hortxe bertan, Gorka. Ondo da. Kaixo, egunon guztioi. Egunon, Gorka, aipatu dugu, aipatu du Jo Marik, Sabadellek utzi eta nolabait Basque Countryk hartzen duela protagonismoa, zuentza protagonismo aurtengoa behintzat garrantzitsua beste urte batzuekin alderatuta. Euskal Herriarentzat garrantzitsua da, lehen aipatu dugu, behin baino gehiagotan esan da, marka dela, herri marka dela itzulia, eta nolabait gainera, eta gero ETB ere hemen izango da, mundu guztian Euskal Herria erakusteko aukera eskaintzen duela itzuliak. Bueno, lehenik eta behin utziko didazu eskertzea, bereziki Bergarako udalari egindako harrerarengatik, baita ere gainontzeko 8 udalei eskaintzen duzuen lanarengatik, babesarengatik, baita ere alderdi politikoei, aldundiei, zer esanik ez, gainontzeko proba honetan ardura daukazuenoi, eta lehenik eta behin, eskerrak eman, danok jartzen dugulako daukaguna, itzulia esaten duzun bezala mundu mailan jartzeko. Eta aurten bereziki, arreta jarrikan nahiko nuke horretan. Ze zaila den horrelako proba bat antolatzea. Ematen du, hor dagoela, beste barik atera behar delako, eta ez, izugarrizko lan piloa dauka. Karrera txiki batek, izugarrizko lana dauka. Segurtasuna, ardurak, bolondresak, maila ekonomikoan ere ardura dauka. Gorturreko horrelako proba bat egiteko eta gaur aurten ere jarri nahiko nuke honetan jarduten zareten guztioi eskerrak eman eta urteetan egon zaretenak, ze ez da nolanahiko lana. Bakarrik ardurengatik eta guk egia da Eusko Jaurlaritzako Kirol zuzendaritzatik eta departamentutik bestelako zerbitzu batzuekin, hor dago gure EITB ere, munduratzeko, jartzen dugun aletxoa bakarri da posible antolakuntzan izugarrizko taldea dagoelako atzetik, eta nik benetan gaur norbaiti txalo bat eskatzekotan antolakuntzari eskatuko nioke eta horrela egiten baldin badugu danok ondo egongo da. Eskerrik asko, Gorka. Euskadiko afizioa nazioartean ezaguna da, dudarik gabe. Baduzu mesurik euskal zalentzat? Ez dakit mesua behar duen, euskal zalegoak ez. Ze badakigu beteko dituztela errepideak, baina aurtengoan badakigu bestelako marea batzuk ere baditugula, marea laranja eta badaukagula. Baina nik aurten benetan gure zena ikurrinaz blai beteko balitu zalegoak, gure errepide guztiak nik uste otori seinalerik onena izango litzatekela, berriro ere gure zaleak han egongo direla, tankera honetako proba bat babesten, eta bakarrik animatu gozatzera, eta gainera jai egunak izango dira, berez,
igual ere gaztetxoak, umeak eta eukiko ditugu errepidetan, beraz, aukera aparta daukagu, belaunaldi berrientzako ere, ikurrina horiek astinduz, txirrindularitza babesteko. Mila esker, Gorka Iturriaga, eta ala izan deia. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko a Gorka Iturriaga, director de la Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco. Y ahora sí es el turno también para recibir a Roberto Ramajo, director de Deportes de la Diputación de Guipúzcoa. Así que Roberto, eskerrik asko, ese maillot verde de la clasificación por puntos. Es verdad que Guipúzcoa este año, además, especialmente también con esa etapa en Eibar, con esta etapa también que tenemos en Transola y también aquí en la línea meta de Vergara. Eskerrik asko. También ese, además, siempre anunciamos, ¿verdad?, que la Diputación de Guipúzcoa siempre al 100%, además con el ciclismo, 100%, lo vemos también en la clásica de Donosti. Lo vemos en la Itzulia Woman, cómo no, ¿verdad? Un año más compartiendo con nosotros lo que es este deporte tan euskaldun como también el ciclismo. Así que eskerrik asko con ese patrocinio especial de la clasificación por puntos. Bueno, gracias por las palabras, gracias a todos, gracias al Ayuntamiento de Vergara, al resto de ayuntamientos, como bien decía antes Gorka, a la organización, que sé que no es nada fácil sacar adelante una prueba de estas características, evidentemente a ETB, porque para que esto pueda exportarse al resto del mundo es muy necesaria todo su trabajo, y al resto de patrocinadores, algunos que se suman, otros que llevan muchos años y sin los cuales sería imposible que esta prueba se diese adelante. Estaba pensando antes de hablar que, claro, hoy has venido tú, Guajardo, para que los demás hablemos poco. Entonces voy a intentar hablar poco, ¿vale? Pero es cierto... ¿Qué fama me estáis poniendo? Yo también tengo fama de hablar mucho, pero precisamente me tengo que cortar, ¿vale? Porque si no, esto se va a alargar demasiado. En clave de territorio, lo comentabas tú antes, tenemos una llegada en Eibar. Eibar es cuna del ciclismo en Guipúzcoa, y tenemos una llegada muy especial a Vergara, ¿no? Antes lo comentaba el alcalde con Lokatza. Yo creo que no hay mejor homenaje a sus 50 años que precisamente que la Itzulia termine en el municipio de Vergara, ¿no? Y luego, además, está Jon Izaguirre. Puede ser su última Itzulia, así que es momento de que durante toda la trayectoria de esta edición de la Itzulia por las carreteras vascas, y especialmente por las guipuzcoanas, por las que él ha recorrido tantas veces compitiendo y entrenando, pues la afición vasca y la afición guipuzcoana le dé las gracias por todo lo que ha dado al ciclismo en general, al ciclismo vasco y al ciclismo guipuzcoano. Yo creo que no se podría entender los últimos años de nuestro ciclismo sin una figura como los hermanos Izaguirre, y especialmente con Jon Izaguirre. Y luego ya, si me lo permitís, de forma muy personal, antes se lo comentaba Iker, a mí me haría mucha ilusión que el maillot joven, el maillot promesa, luego estará por aquí Joseba, se lo lleven a Irundarra. Aimar Echeverría. Yo que soy de Irún, claro, tiro un poco para casa, y me haría mucha ilusión en clave guipuzcoana que él pelease. Tiene detrás un equipo muy potente, él viene creciendo muchísimo en los últimos años. Este año, evidentemente, va a disputar la Itzulia con todas las de la ley, de una forma con muchas credenciales, y yo, antes lo comentabas, creo que va a estar en la pelea. Y, por supuesto, me hace mucha ilusión que Euskaltel este año represente al ciclismo vasco todo con ciclistas vascos. Y eso para la Itzulia es muy bonito, y para el ciclismo en Guipúzcoa y el ciclismo en Euskadi es algo fundamental. Genial. Eskerrik asko, Roberto. No hay más preguntas. No hay más Se puede preguntas. usted retirar. A vosotros, gracias. Eskerrik asko, Roberto. Estaría bonito, ¿verdad? Estaría muy bonito. Estaría bonito. Pensaba que iba a Euskadi, decir, Aimar Echeverría, Jon el Izaguirre. mayor joven puede estar luchando además con Markel Beloki también. Quizá pueda haber una lucha bonita. Euskal Leia dotorea izan daiteke. Gazterik onenaren maillot horretan, Aimar eta Markel baita ere. Eta, bueno, erakutsi duzu, Roberto, txirrindularitzaz badakizula. Hortik zoan bigarren galdera, Orain bai, babeslekin egingo du gaurrera, eta gurekin izango da Etxemarreko ordezkaria, Ibon Barberia, komunikazio arduraduna, Transportes Etxemar. Aurrera, Ibon. Kaixo, eguerdion guztioi. Bueno, eguerdion, aurtengo gainera Etxemar indar berrituta dator, urtero, eta azkenengo 4 urteetan hementsi izan zarete, Itzuliarekin izan zarete, aurten babesa handiagoarekin izan ere, ez horiek maillot bat, baizik eta gero, konbatibidearen maillota ere,
babestuko duzuelako. Bai, hoi da, ez? Azkenen aurten, ala tokatu da, eta gure baiaran murgilduko dena Iruñetik eta Astitzera dijoan etapa hortan. Eta, nahiz eta guk gure enpresa Gipuzkoarra izan, bere oinarria eta sustraiak esan dezagun baiara horretan ditu, Arruitzen konkretuki. Eta horri pixkat omenaldia eginez, ere bai itzulia gurekin eta gu itzuliarekin nahazten garen horretan, ere hazi gara saiatuenaren sari hori banatuz, egunero saiatuenari emango diogu, eta gero puntu gehien lortzen dituen horretan, azkeneko egunean saria izango du, ez? Ibon, askotan aipatu izan dugu, beste laste eta batzutan ere, zuek Etxemar hor egoten dalako, txirrindularitzaren marka ere badelako. Zuentzat garrantzitsua dela, txirrindularitza, garrantzitsua dela hemen izatea, itzulian izatea. Zer ekartzen dizu, zer ematen dizu itzuliak eta zer ematen dio Etxemarrek itzuliari? Bai, guretzako itzulia, aldarrikapen puntu bat ere ematen dio, ez? Gure nortasunari, gure herria eraikitzeko horri, itzulia Euskal Herriko ikur hori den horretan, tira, guri ere, bai aurreko prestakuntzetan, bai tarte horretan jartzen ditugun 10 kamioi horien struktura horren mugimendua, alik eta segurtasun alik eta gehiena bermatzeko, eta inorrek ezer falta ez dezan, betiko puntualidadean, betiko ordutegietan, eta gure aldetik behintzat hori ez dezan trabarik sortu, ez? Eta gehien bat hori, ilusio handiz, ez bakarrik Euskarriko itzulian, larun bat honetan ere Aiztondo klasika izango du asteasun, eta bertan ere antxe parte hartuko dugu, Usabia Gadarrei eta babese eginez, eta besteak beste, hortxe, ilusioz. Mila esker, Ibon, zuen lanagatik, Etxemarri egiten duen eta eskaintzen duen babesagatik eta egiten duen lanagatik. Mila esker. Eskerrik asko zuek. Eskerrik asko, Ibon. Es el cuarto año que nos va a acompañar también Etxemar con todos nosotros, así que con 10 camiones, ¿verdad? También que van a utilizar para toda la infraestructura. Hay que sumar también lo que es un camión eléctrico, ¿verdad? Que lo estrenaron además hace 3 años ahí, que precisamente el Echule, así que importante. Hemos aludido continuamente, ¿verdad? A ITV, que es la plataforma y encarados de transmitir al mundo. Al fin y al cabo es la señal que nos va a ofrecer además a todo el mundo lo que es ITV, así que nos acompaña Joseba Orquiola, director de deportes. Joseba, un aplauso enorme, sin duda, no solamente a él, sino a todo el trabajo de ITV durante todo el año txirrindulari especialmente. Ongi etorri Joseba, eta eskerrik asko, ezer baino lehen. Zergatik da garrantzitsua zuentzat, EITB-rentzat zergatik da garrantzitsua itzulia? Hemen aipatu dien gauza askon artean, esango nuke gurea munduan jartzen dulako, ez? Azken batean mundua gurera ekartzen saiatzen gara, baina bai gure inguruak eta gure hizkuntza, eta, hein handi batean gure izateko era ere apur bat munduratzeko aukera ematen dulako. Ia 200 herrialdetan, bai itzulia oraingoan, apirilaren 6tik 11ra, eta baita emakumezkoen itzuliare, maiatzaren 15, 16 eta 17 eguerdiz, Donostiako bulebarrean amaituko den horretan, eta, beti esaten dugu, Frantziako turra hona etortzeko, eta beste hainbat ekitaldi egiteko, txirrindularitza jenderik gabe, ez dela ezer, eta horretan bai gure herri kirolekin, bai frontoiko kirolekin eta bai arraunarekin batera, esango genuke txirrindularitza ere, importantea dela, eta horren seinale da gaurko armaia hauetan dauzkagun txirrindulari mordoa, eurekin mugitu garelako, hamarkada askotan, eta orain sortzen ari direnak edo daudenak, ez? Baina hori guztia, jenderi gabe eta zaleri gabe ezinezko izango litzake. Eta Bilbo ikusteko moduan izango gara apirilaren 6an, baina baita Astizko mendukiloko, kobazuloetako barneak ere ikusiko ditugu urrengo egunean, eta noski Bergararen amaituko da, ez da? Eta orduan, Euskal Herri luze zabalean,
gain, Euskal Herri asko daude, kolore eta irudi askotakoak, eta horiek guztiak behar bezala plazaratzea eta euskaraz munduratzea, beti esaten dugun bezala, plazerra eta privilegiatu gara. Eta zein dira aurtengo berrikuntzak zuen partetik, ez? Bueno, berrikuntza betiko martxan teknologikoak sartuko ditugu, eta kilometro berezi hori sartzen duzuen bezala, gu beste gauza batzuetan saiatzen gara berritzaile gero kopiatu egiten digute, eta hori seinale ona da, aintzindari izatea, eta noski aipatu duzue, Fermin Aramendik agur esan du, eta hemendik izango da, ziurrenik helmugaren batean lekukoa, eta sorterik onena opatuaz bai Alfonso Arroyo, Xabi Rusabiaga eta Inigo Lasa izango dira, beste lantalde batekin, eta noski bai Euskadi Irratian, bai Radio Euskadin, bai Radio Vitorian eta bai Kirolak plataforman ere jarraipen berezia izango da, apirilaren 6tik 11 hori izango dalako guretzako, Kirol Unibertsoan importantea, Euskal Herri luze zabalean egongo den zirko koloretsu hori, eta horri eman nahi diogu jartzuna. Eskerrik asko, Joseba, eso es, también para esa novedad que vamos a contar durante la Itzulia 2026. Halaxe da, eskerrik asko Joseba, EITB-ren ekosistema horretan, uniberso horretan beraz, aukeran ikusteko, entzuteko eta bizitzeko Itzulia 2026. Bueno, pues la chapela está preparada. Los mayotes están ahí en proceso también de poder contar, ¿verdad?, con nuestros mayotes exclusivos Gobi, que también os invitamos a seguir la aplicación de la Itzulia para que estemos puntualmente informados, donde contaremos ahí toda la información de lo que va a ser la carrera. No se nos olvida tampoco la Euskadi Back Challenge, que este año se va a celebrar precisamente aquí en Vergara. Contamos con una muy buena participación. Ya vemos que va creciendo poquito a poco, porque siempre decimos una marcha de cicloturista es difícil para crecer, pero haciéndolo con el mismo recorrido, exactamente el mismo recorrido que van a realizar los ciclistas profesionales el día anterior, el sábado, así que el día 11, el día 12, la Euskadi Back Challenge. Hay que madrugar un poquito, pero vamos a disfrutar también de un ambiente sin duda deportivo, cicloturista, también con gente llegada de todos los rincones. Halaxe da bai, hori aipatzera nindoian, apirilaren 12an, behin Itzulia amaituta, zikloturistentzat izango dela txanda, eta zikloturistek aukera izango dutela ibilbidea, azkenengo etapa egiteko, kilometro berdinak, eta gainera azpiegitura berdinarekin beraz, gozatzeko aukera txirrindulari horientza guztientzat. Ambiente único. Bueno, Gorka, con esto concluimos ya la presentación de la Itzulia 2026, que llegue rápido, ¿verdad? Lo que va a ser el día 5 de abril, lo que va a ser la presentación ya de equipos. Esto es donde vamos a contar ahí en Bilbo, también el mismo escenario donde vamos a tener el final de la etapa. Realizaremos a las 6 de la tarde la presentación de equipos. Agradecer a Vergara, por supuesto, también por la acogida. Agradecer sin duda también al Gobierno Vasco, Eusko Jaurlaritza, también a Gipuzkoa Kirola, como no, a todos los buenos amigos del mundo del ciclismo que estáis aquí acompañando, arropando lo que es un evento deportivo, que es imagen, esto es, que sin duda, pues para exportar a todos los rincones del mundo a través de 200 países que disfrutarán de Euskadi durante el mejor y sobre todo disfrutando del mejor deporte del mundo, que es el ciclismo, txirrindulari. Así que eskerrik asko y sobre todo nos vemos en las carreras. Agur! Halaxe da bai, eskerrik asko Juan Mari, eskerrik asko guztioi, eta Juan Marik esan bezala, lasterketetan ikusiko dugu elkar. Ondo izan.